Siempre he sido escéptico, un tipo práctico. No me considero el tipo de persona que cree en fantasmas, espíritus o cualquier cosa sobrenatural. Crecí en un ambiente donde todo tenía una explicación lógica. Las sombras eran solo el efecto de la luz, los ruidos extraños eran el resultado del viento o animales merodeando. Pero hubo una noche, en un lugar que nunca olvidaré, donde todo eso cambió para siempre. Mi historia comienza en un viejo cementerio, un lugar olvidado en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Ángel. Había trabajado como vigilante nocturno allí durante unos meses. El empleo era sencillo: dar un par de vueltas por el terreno, revisar que no hubiera intrusos o vandalismo y pasar el resto de la noche sentado en la pequeña caseta de vigilancia, escuchando la radio o leyendo. Al principio, me pareció el trabajo ideal. No tenía que tratar con nadie y el silencio era casi terapéutico, aunque a veces, admito, el ambiente se volvía un tanto pesado. Los árboles antiguos y las lápidas cubiertas de musgo parecían tener su propia historia que contar, una historia que preferían mantener oculta. Pero no fue hasta una noche de octubre, cuando el aire estaba más frío de lo habitual y una niebla espesa cubría todo el cementerio, que empecé a notar algo distinto. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había recorrido ya mi habitual ronda y estaba a punto de regresar a la caseta cuando vi algo por el rabillo del ojo. Fue rápido, casi como una sombra, pero no le di importancia. Sin embargo, cuando me acerqué a una sección más antigua del cementerio, sentí un cambio en el aire. No podía explicarlo. Era como si la temperatura hubiera descendido aún más en cuestión de segundos. Entonces, lo vi. Entre las lápidas, junto a un viejo mausoleo abandonado, se movía una figura. Debe ser alguien intentando entrar, pensé. A fin de cuentas, algunas personas supersticiosas o jóvenes rebeldes trataban de colarse en el cementerio por la noche, ya fuera por retos o para hacer algún tipo de ritual absurdo. Caminé con determinación hacia la figura, pensando en confrontarla, pero cuando estuve a solo unos metros de ella, desapareció. Parpadeé, confundido. Estaba seguro de haber visto a alguien. Revisé alrededor, pero no había huellas en el suelo húmedo, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Me quedé quieto, intentando escuchar algún ruido, alguna pista. Nada. A lo lejos, una lechuza graznó, y el sonido me hizo sobresaltarme. Decidí regresar a la caseta. No valía la pena seguir investigando lo que, seguramente, había sido solo mi imaginación. Mientras caminaba, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia el viejo mausoleo. Una sensación extraña, como si alguien o algo me estuviera observando, se instaló en mi pecho. Aquella noche fue solo el principio. Las noches siguientes, los eventos se volvieron más intensos. Las figuras comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Primero, como sombras esquivas que se desvanecían antes de que pudiera acercarme, pero luego, más claras, más definidas. Siempre estaban en la misma zona, la sección antigua, cerca del mausoleo. Empecé a sentir una especie de atracción hacia ese lugar, como si algo me llamara desde allí. Mi lógica me decía que todo era producto de mi mente cansada, pero no podía negar lo que veía. Una noche, decidí investigar más a fondo. Había traído una linterna más potente y me dirigí directamente hacia el mausoleo. El edificio estaba en ruinas, con la puerta de hierro oxidado colgando de una bisagra. A través de la abertura, vi que el interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en años. Aún así, algo dentro de mí gritaba que no debía estar allí. Entré de todos modos. El aire dentro del mausoleo era denso, opresivo. A la luz de mi linterna,
Vi viejas criptas en las paredes, la mayoría de ellas con nombres borrados por el paso del tiempo. Pero había una en particular que estaba intacta. En su superficie, grabado en piedra, se leía Isabel Ramírez, 1821 a 1857. Nunca había escuchado ese nombre, pero algo en él resonó en mi interior. Me acerqué más, observando las inscripciones más de cerca. Fue entonces cuando el frío se hizo insoportable. No era solo el frío del ambiente, era algo más profundo, algo que calaba hasta los huesos. De repente la puerta del mausoleo se cerró de golpe detrás de mí. Me giré, asustado, y la linterna tembló en mis manos. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. Comencé a golpearla con fuerza, llamando, aunque sabía que nadie estaba cerca para escucharme. El pánico se instaló en mi pecho. Respiraba con dificultad, y los susurros comenzaron. Al principio eran apenas audibles, como si vinieran de muy lejos, pero poco a poco se hicieron más claros. Palabras en un idioma que no podía entender, una mezcla de voces que parecía rodearme, acercándose cada vez más. Sentí un movimiento a mis espaldas. Con el corazón latiendo con fuerza, me di la vuelta. La luz de la linterna iluminó la cripta de Isabel Ramírez, pero esta vez no estaba vacía. Una figura se encontraba allí, una mujer, pálida, con el rostro cubierto por un velo. Sus ojos oscuros y vacíos me miraban fijamente. Estaba inmóvil, como una estatua, pero había algo en ella que me helaba la sangre. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, alzó su mano, señalándome. Un grito de puro terror escapó de mis labios. Retrocedí hasta la puerta, golpeándola desesperadamente. Las voces, los susurros, ahora eran gritos, como si miles de almas estuvieran atrapadas dentro de ese pequeño mausoleo. La figura se movió. Lentamente, comenzó a avanzar hacia mí, y con cada paso, el frío aumentaba, paralizándome. Finalmente, en un arranque de desesperación, logré abrir la puerta y salí corriendo, tropezando en el proceso. La niebla del exterior era más espesa que nunca, pero ya no me importaba. Corrí sin mirar atrás, con los susurros aún resonando en mi mente. No sé cómo llegué a la caseta de vigilancia, pero lo hice. Cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de que estaba bien cerrada. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban sin control. No regresé al cementerio después de esa noche. Al día siguiente presenté mi renuncia y dejé el pueblo. Nadie preguntó por qué. Pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos veo ese mausoleo, esa figura, esos ojos vacíos, y aún puedo escuchar los susurros. Nunca pensé que terminaría trabajando en el cementerio de mi ciudad. Era algo que, de niño, me aterraba. Pero las circunstancias cambian, y a veces, cuando uno se queda sin opciones, acepta cualquier trabajo que ofrezca un sueldo. Así fue como, hace unos meses, terminé siendo el cuidador nocturno del cementerio del silencio. El nombre le hacía justicia. Durante las noches el lugar estaba tan en calma que el silencio se volvía ensordecedor. No había sonido alguno, ni siquiera el murmullo del viento. Era como si el cementerio existiera en un mundo aparte, fuera del tiempo y del espacio. Al principio, aquello me perturbaba. Sin embargo, poco a poco me fui acostumbrando al ambiente. Caminaba entre las tumbas en mis rondas, observando las lápidas cubiertas de musgo y las viejas estatuas de ángeles que parecían vigilar eternamente los descansos de los muertos. Pero había una tumba en particular que siempre evitaba. Estaba en la esquina más lejana, donde el cementerio empezaba a fundirse con el bosque. La lápida no tenía nombre ni fecha, solo una figura tallada, una mano esquelética saliendo de la tierra.
Los otros cuidadores, todos veteranos en ese trabajo, me advirtieron que no me acercara. «Esa tumba tiene historia», me dijeron, y se negaron a contarme más. No era difícil seguir su consejo. Había algo en esa zona que me ponía los pelos de punta, una sensación de inquietud que no podía sacudirme, como si algo bajo la tierra esperara. Todo fue normal hasta una noche de noviembre, cuando el aire ya traía consigo el olor de la lluvia que pronto llegaría. Hacía frío, más del habitual, y la niebla cubría todo el cementerio, envolviendo las tumbas en una densa cortina gris. Esa noche, mientras hacía mi ronda, noté algo diferente. Una de las luces cercanas a la tumba sin nombre parpadeaba. No quise prestarle mucha atención. Después de todo, esas luces eran viejas y era normal que fallaran de vez en cuando. Pero cuando me acerqué para revisarla, vi algo que me detuvo en seco. En el suelo, justo frente a la tumba, había una serie de huellas frescas. Eran grandes, profundas, como si alguien con botas pesadas hubiera caminado sobre la tierra húmeda. Pero no había rastros de que alguien hubiera entrado o salido del cementerio. Miré hacia la tumba sin nombre y mi corazón dio un vuelco. La tierra estaba removida. Mi mente buscó una explicación lógica. Probablemente algún animal, pensé, aunque no podía imaginar qué tipo de criatura habría cavado un agujero tan grande. Me acerqué con cautela, la linterna temblando en mis manos, y vi que el montículo de tierra parecía haber sido removido desde dentro, como si algo hubiera salido. Me alejé, sintiendo el pulso acelerarse en mis sienes. La niebla se volvió más espesa, y en medio del silencio total, escuché un crujido. Era apenas un susurro, pero lo suficiente para que me detuviera. Giré la linterna hacia el origen del sonido, pero no había nada. Solo tumbas y oscuridad. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo estaba mal, de que algo, esa noche, había cambiado en el cementerio del silencio. Decidí regresar a la caseta de vigilancia. Mientras caminaba, el crujido se hizo más fuerte. Era como si algo o alguien me siguiera. Cada vez que me detenía, el sonido también lo hacía. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, hasta que finalmente alcancé la puerta de la caseta. Entré, cerré de un portazo y me apoyé contra la madera, respirando con dificultad. Pero no estaba solo. La caseta no era grande, apenas lo suficiente para una pequeña mesa y una silla. A la luz de la linterna, lo vi. En la esquina, junto a la ventana, había una figura. Era alta, esquelética, con una piel grisácea que parecía casi traslúcida bajo la luz. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran profundos y vacíos. Sus ropas, harapientas, parecían de otra época, pero lo peor era su sonrisa, una sonrisa torcida que revelaba dientes largos y afilados. No me moví. El miedo me tenía congelado en el sitio. Sentí el latido de mi corazón en los oídos y mi respiración se volvió irregular. La figura no se movió, pero su sonrisa se ensanchó como si disfrutara de mi terror. Finalmente, habló, o más bien, susurró. «Es hora de volver», dijo en una voz rasposa y seca, como si no hubiera hablado en años. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué significaba eso? ¿Volver a dónde? Pero entonces lo entendí. Cuando la figura extendió una mano esquelética hacia mí, era él, el que estaba enterrado en la tumba sin nombre. «No», balbuceé, incapaz de formar palabras coherentes. Mis piernas se movieron por instinto, tambaleándome hacia la puerta. Abrí de golpe y salí corriendo a través del cementerio, sin mirar atrás. El cementerio se había transformado. Las sombras de las lápidas se alargaban de forma antinatural y la niebla parecía formar figuras que se movían lentamente a mi alrededor. Sentía su presencia, esa cosa, siguiéndome de cerca, siempre un paso detrás.
Corrí, tropezando con las raíces y las piedras del camino, intentando desesperadamente llegar a la salida. Cuando llegué a las puertas del cementerio, me di cuenta de que estaban cerradas. Intenté abrirlas, pero no se movían. Miré hacia atrás y lo vi. La figura avanzaba lentamente hacia mí, deslizándose entre las tumbas, su sonrisa aún presente, cada vez más amplia. En ese momento supe que no había escapatoria, que él me había elegido, que mi destino estaba sellado. Pero entonces, algo extraño sucedió. Una campana sonó en la distancia. Era el amanecer. El sol comenzó a asomar en el horizonte y la luz de la mañana rompió la niebla. La figura se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco, y luego, sin decir nada más, simplemente desapareció, desvaneciéndose en la niebla que se disipaba. Caí de rodillas, exhausto, con el cuerpo temblando. No podía creer lo que había vivido. Cuando las puertas del cementerio finalmente se abrieron, me alejé de allí, dejando atrás mi trabajo, mi vida anterior, y la certeza de que, en algún lugar del cementerio del silencio, algo antiguo y oscuro seguía esperando su próxima oportunidad. Nunca volví a acercarme a ese lugar, pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el este y la niebla cubre las calles de la ciudad, juro que aún puedo escuchar ese crujido, ese susurro que me sigue desde la tumba. Era el turno de la madrugada cuando me encargaron vigilar el viejo cementerio de San Ramón, un lugar abandonado desde hacía años, situado a las afueras de la ciudad, donde ya no se enterraba a nadie. Los pocos que alguna vez lo cuidaron se retiraron hace tiempo, y lo que quedaba era un terreno semi-olvidado, cubierto de maleza y lápidas deterioradas. Se decía que el sitio era tranquilo, pero últimamente algo extraño había ocurrido. Los animales del lugar parecían inquietos. Los perros callejeros que solían rondar las tumbas ladraban en la oscuridad sin motivo aparente, y en las mañanas los cuidadores de día reportaban aves muertas esparcidas por el suelo, como si hubieran caído repentinamente del cielo. Los gatos que vagaban por el cementerio ya no se acercaban, y algunos decían haber escuchado chillidos lejanos, como de ratas o de algo peor bajo la tierra. Aquella noche todo estaba extrañamente en calma. Caminaba entre las lápidas con mi linterna. Solo el sonido de mis pisadas resonaba en el silencio. El aire era pesado, con un olor denso y húmedo, propio de un lugar donde la muerte había echado raíces hace décadas. En un momento, escuché un aullido lejano, probablemente de uno de los perros que siempre merodeaban por ahí. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que vino después. Un gruñido profundo y bajo, que no sonaba a nada que hubiera oído antes. La linterna tembló en mi mano mientras intentaba localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vi. Un perro grande, de pelaje negro y ojos amarillos brillantes, de pie sobre una tumba en la distancia. Me observaba fijamente, sin moverse. Su aspecto era inquietante, pero no por su tamaño o por su mirada fija, sino por lo que había a su alrededor. Una bandada de cuervos se había reunido sobre las ramas de un árbol cercano, y aunque no graznaban, sus ojos brillaban como si estuvieran a la espera de algo. En el suelo, cerca de las tumbas más viejas, decenas de ratas corrían en círculos, como si algo invisible las estuviera guiando. Los pájaros, los roedores, e incluso los pocos insectos que podía ver en el haz de luz de mi linterna, parecían estar moviéndose con un propósito, como si estuvieran siguiendo una orden silenciosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Di un paso hacia atrás, pero el perro negro dejó escapar otro gruñido, más fuerte esta vez, y supe que algo no estaba bien. De repente,
La tierra frente a una de las lápidas más antiguas, una que apenas se podía leer debido a la erosión del tiempo, comenzó a moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. La tierra literalmente se levantaba, como si algo bajo la superficie estuviera intentando salir. El perro comenzó a ladrar con fuerza, sus ladridos resonando en la noche, mientras los cuervos empezaban a graznar y volar en círculos sobre el lugar. Las ratas, frenéticas, corrían hacia el montículo de tierra recién removida. Yo estaba paralizado, incapaz de procesar lo que veía. El montículo creció, y finalmente una garra, sí, una garra, emergió del suelo. No era una mano humana, ni el esqueleto que uno esperaría encontrar en una tumba. Era algo oscuro, cubierto de pelo enmarañado, como el de un animal, pero más grande, más amenazante. El perro negro se lanzó hacia la tumba, ladrando y cavando como loco. Los cuervos descendieron, picoteando la tierra y rasgando el aire con sus alas. Las ratas se amontonaban en la abertura, desapareciendo en la oscuridad del hueco, como si fueran parte de un extraño ritual. De repente, la garra salió por completo, y con ella, una criatura que no podía describirse como nada terrenal. Era una mezcla grotesca de animal y humano, con un cuerpo distorsionado, largo y delgado, cubierto de piel sucia y apestosa. Su rostro era una mezcla de un lobo y algo peor. Sus ojos brillaban con un fuego amarillo que me hizo estremecer. Retrocedí, tropezando con una lápida. La criatura dejó escapar un aullido que resonó en todo el cementerio, y los animales respondieron. El perro, los cuervos, las ratas, todos parecían estar bajo su control. Se acercaron más y más, rodeándome, como si fueran un ejército siguiendo las órdenes de un líder recién liberado de su prisión terrenal. Corrí. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero lo hice. Tropecé entre tumbas y raíces, sintiendo las garras de las ratas rozar mis tobillos, las alas de los cuervos rozando mi rostro. El perro negro me seguía de cerca, ladrando como si quisiera que me detuviera, que no escapara. Llegué a la entrada del cementerio y la encontré cerrada. El pánico me invadió. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, grité por ayuda, pero no había nadie. Solo el sonido de los animales acercándose, de las garras de esa criatura arrastrándose hacia mí. Con un último esfuerzo, me trepé por la puerta, arañando el metal oxidado hasta que logré saltar al otro lado. Corrí sin mirar atrás, hasta que mis piernas no dieron más y me desplomé en la carretera que llevaba a la ciudad. No sé cómo sobreviví esa noche, ni por qué los animales no me siguieron más allá del cementerio. Pero desde entonces, no puedo dejar de pensar en lo que vi, en esa cosa que se levantó de la tumba y en cómo los animales la obedecían. Algo viejo y oscuro despertó esa noche en el cementerio de San Ramón, y estoy seguro de que aún está allí, esperando, controlando a las criaturas del lugar. No volví a poner un pie en ese cementerio, pero a veces, en mis sueños, veo esos ojos amarillos brillando en la oscuridad y escucho el aullido que me sigue, siempre desde las profundidades de la tierra.